Saludos y bienvenidos a Belchos Español. Este es el pastor Jaime López que le da la bienvenida. Y te damos las gracias en este hermoso día, en esta hermosa hora, por invitarnos a tu hogar. Quiero reconocer el apoyo, el respaldo que nos has estado dando a través de esta temporada tan difícil. Quiero decirte que te extrañamos, esperamos, ya estamos más cerca de la meta para volvernos a reunir una vez más. Aquellos que nos miran alrededor del mundo en diferentes lugares, reciban un saludo desde aquí, desde Brandon, Florida, y desde parte de la familia Belchos Español. Gracias por tu generosidad. A través de esta hemos podido seguir alcanzando a otros con el Evangelio de Cristo. Nos hemos podido unir con otras iglesias y también repartir comida, almuerzos para las personas que están trabajando día a día en los diferentes hospitales de esta comunidad. Así que una vez más, gracias por tu generosidad y gracias por invitarnos en esta hora a tu casa. Quisiera que compartieras conmigo en este hermoso día la palabra de Dios en el libro de Santiago. Vamos a estar hoy observando el capítulo 1, los versículos del 5 al 8. Estamos bajo la serie Mente Perfecta. Y hoy quisiera hablarte por un momento sobre mente perfecta. Es una mente llena de sabiduría de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Dile a tus hijos que se sienten a tu lado, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa. Y vamos a mirar la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago. Pero antes de eso quiero contarte una pequeña historia. Alguien dijo, el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unirlas de vuelta. Y esto me recuerda a una gran historia donde una vez estaba recién casado, ¿verdad? Con mi esposa, Raquel, y le regalé una cámara que a ella le gustaba mucho, que había esperado bastante tiempo para recibirla. Y cuando le regalé esta cámara, varios meses después, ella se le cayó. Y la cámara todavía trabajaba, pero el enfoque de la cámara no funcionaba bien. Y he aquí el gran esposo recién casado tratando de impresionar a su esposa. Y voy y le digo, dame la cámara que yo la voy a arreglar. Mi esposa me dice, mi amor, no debes de hacerlo. Tú no eres técnico de cámara. Yo sé desarmar y armar cosas. Así que tomé la cámara en mi mano, la puse en la mesa, puse una toalla blanca y comencé a desmantelar, a desarmar esta cámara pieza por pieza. Una vez la desarmé, la miré, no encontré el problema y al momento que la fui a volver a armar, no pude verdaderamente ponerla junta. La traté de armar, la traté de buscar la vuelta, pero fui como mi mamá me diría, un cabeciduro. Simplemente tomé una mala decisión porque pensé que tenía la sabiduría para armar esta cámara, pero la realidad era que tenía un simple conocimiento de cómo montarla. Y esto era lo mismo que le pasaba a estos cristianos de los cuales vamos a estar hablando. Santiago, el hermano de Jesús, le estaba escribiendo a un grupo de cristianos que tenían mucho conocimiento, que habían escuchado de Dios, que tenían una experiencia con Dios, pero todavía eran inmaduros en la fe y no habían podido alcanzar la verdadera sabiduría que únicamente es posible alcanzarla a través de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a mirar nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Lee de esta manera. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Señor, gracias por tu palabra, es viva y eficaz. Gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra. Y te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que la convicción de tu espíritu toque nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu para convicción de pecados, Dios del cielo. Si tenemos que mejorar en algo, que tu convicción nos lleve a comprender esta palabra y más que ser oidores de ella, seamos hacedores de esta. Gracias te damos en esta hora por este privilegio de predicar, escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Mire lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Es importante que recordemos que estos cristianos dispersos están pasando por momentos de prueba y sufrimiento. Pero dentro de este proceso, Santiago reflexiona y se enfoca en darles a entender a esta gente que no se trata de cuánto están sufriendo, sino de la madurez que les hace falta para así poder alcanzar y confrontar y soportar las pruebas que ellos están atravesando. En otras palabras, Santiago no estaba enfocado en los problemas más que en la solución de estos. Y para que ellos pudieran llegar al entendimiento y a la comprensión de esto, necesitaban sabiduría. Santiago les dirige en este proceso de madurez. En los versículos anteriores que miramos la semana pasada, él les había dicho que necesitaban tener una actitud de gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento y la persecución. También les había dicho a cada uno de ellos que en este proceso era necesario poner a prueba su fe para que pudieran ver el producto de esta y pudieran seguir madurando para de esta manera desarrollarse como cristianos verdaderos y crecer en su relación con Dios. Ahora les está hablando aquí de la necesidad e importancia de la sabiduría para su crecimiento y su madurez. Una sabiduría que no es un mero conocimiento, una sabiduría que tiene su fuente en Dios. Porque es en esos momentos donde en medio de estas situaciones difíciles y de dolor debemos pedir sabiduría a Dios. Esto me recuerda como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, a aquellos que tienen hijos o hijas, ¿verdad?, que toman una mala acción o toman una mala decisión. Les dicen: chicos, chicas, es tiempo de que madures, es tiempo de que crezcas. ¿Y por qué decimos este comentario? Simplemente porque las personas, nuestros hijos, nuestras hijas, han tomado una decisión pobre en medio de una situación o un momento determinado donde tenían que tomar acción sobre algo. Y es lo mismo que básicamente Santiago les está diciendo. Las pruebas son momentos imprescindibles, pero son vitales y necesarios para buscar la sabiduría de Dios. Es importante que entendamos esto. Mire, mi esposa y yo en nuestra primera plantación de iglesia tuvimos una experiencia que nunca se nos va a olvidar. No la recordamos con dolor, pero es una de esas experiencias que marcan toda tu vida. Y fue en un momento donde mi esposa estaba embarazada, estaba preñada y estábamos viviendo nuestra vida gozosos en Cristo, por Cristo, para Cristo, plantando esta iglesia, emocionados con lo que Dios estaba haciendo. Y cuando recibimos esta noticia de que nuestro tercer hijo venía de camino, nos pusimos contentos, alegres. Varios meses después, un miércoles, mi esposa y yo vamos y nos llevamos a nuestros otros dos hijos para oír los latidos del corazón de nuestra próxima bendición, de nuestro próximo bebé. Y cuando llegamos a ese lugar donde estaba el doctor y pasamos a la sala, mis hijos están allí y la enfermera comienza a verificar, a hacer un sonograma a mi esposa, no encontraba los latidos del corazón. En ese momento ella sale un momento, busca al doctor y comienzan a mirar. La realidad fue que el doctor nos dejó saber
que nosotros habíamos perdido a este hijo. Fue un momento triste, fue un momento de crisis, fue un momento de dolor, pero algo que mi esposa y yo tomamos la determinación de hacer fue no cuestionar a Dios, fue no preguntarle por qué, sino para qué tú estás permitiendo eso en nuestras vidas. Esa misma semana, el día domingo, yo tuve que ir a predicar porque estaba en una plantación, estábamos comenzando y tuve que ir a predicar. Y en ese momento comienzo a predicar de esta experiencia dolorosa. Comienzo a hablar sobre esto y cómo Dios se glorifica en medio del sufrimiento. Y había una persona que nunca nos había visitado. Y la veo al fondo llorando. Y cuando se acaba el servicio, le digo a mi esposa que vaya donde esta mujer para ver lo que le pasaba y cómo podíamos asistirle. La historia es que esta mujer le contó a mi esposa que había pasado por alrededor de 9 abortos y ella sentía que Dios la estaba castigando. Pero ese día, a través de una experiencia de dolor de mi esposa y la mía, en la cual simplemente anterior a esa experiencia lo que teníamos era conocimiento a causa de lo que habíamos escuchado y visto en la vida de otras personas que habíamos ayudado. En el momento donde perdimos nuestro hijo, donde perdimos este bebé, pudimos pasar por la experiencia, adquirimos sabiduría en medio del sufrimiento. Y esta sabiduría nos ayudó no simplemente a testificar el poder de Dios, también nos ayudó para poder abrazar, para que otros pudieran entender que esto es una situación o una crisis que a cualquiera le puede pasar, pero que en Cristo hay paz, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Los momentos difíciles de nuestra vida pueden ser utilizados cuando tenemos la sabiduría de Dios para glorificar a Dios en medio del sufrimiento y las pruebas de nuestra vida. Necesitamos la sabiduría de Dios en medio de las pruebas para estar seguros, si Dios desea, que excluyamos o saquemos del medio la prueba por fe, o perseveremos y nos mantengamos firmes en medio de ella por fe. Ahora, cuando miramos la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento, básicamente es definida como aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace con el fin de lograr un buen vivir. En el Nuevo Testamento significa básicamente lo mismo, en excepción de algunos casos donde Pablo la utiliza de una manera específica o especial. Pero en esta carta el autor establece que la sabiduría describe la prudencia, que la sabiduría describe la madurez de un cristiano, que la sabiduría describe la responsabilidad práctica de la vida. La sabiduría es un don de Dios que es necesario no solo para los líderes y pastores, también para todos los cristianos verdaderos que estamos en esta jornada llamada vida, esperando así la resurrección o el levantamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo, que es como lo conocemos. Así que es importante que entendamos esto. No solo a los cristianos que Santiago les está aconsejando, sino también a ti y a mí que nos estamos aquí juntos, y tú que me estás escuchando, necesitamos entender que la sabiduría es para todo el mundo. Efesios 1, versículos 7 al 8, lo dicen de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesucristo es la sabiduría de Dios, y para el cristiano es la verdadera fuente de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 24 al 30. Quiero leerte esto. Primera de Corintios 1, 24 al 30 dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles,
Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Versículo 27, pero Dios escogió lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Versículo 29, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Dios ha hecho Cristo nuestra sabiduría. Así que cuando somos salvos, cuando tú eres salvo y yo soy salvo, experimentamos parte de esa sabiduría a través de la salvación que encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí, versículo 30. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos delante de Dios, nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Él nos dio sabiduría con el propósito de que nosotros los cristianos, número uno, comprendamos la voluntad de Dios, alcancemos la madurez espiritual, consigamos la dirección práctica que necesitamos para nuestras vidas y para cumplir la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Esto es sabiduría, no conocimiento. Hay varios conceptos en relación a esta palabra, conocimiento, que son basados dependiendo del contexto. Pero quiero simplemente mencionar algunos de estos. Los filósofos la definen conocimiento como el sumo bien del hombre. En la Biblia, conocimiento es el don de Dios. Ok, ahora, el conocimiento sin Cristo es simplemente vana palabrería. Sin Cristo es simplemente filosofía. Ese era el problema de los gnósticos. Amaban el conocimiento y se alimentaban de toda la información que les gustaba, les atraía y les impresionaba. Ellos se llenaban de pensamientos, ¿verdad?, atractivos a sus mentes para luego crear su propia filosofía y sus propios pensamientos independientes de la voluntad de Dios para su vida. Y muchos de los judíos de este tiempo tenían el mismo problema. Todos conocemos a alguien que es bien educado. Todos conocemos gente que son los mejores de nuestra clase. Todos conocemos gente que tienen el mejor GPA o los mejores grados, las mejores notas. Son 4 puntos, ¿verdad? Y si hubieran 5 puntos, fueran 5 puntos. Pero la realidad es que a pesar de que son brillantes, en las decisiones más simples no pueden solucionar problemas. En los momentos más simples de su vida no pueden manejarlo. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento, pero tienen nada de sabiduría. Santiago les escribe a esta gente y les dice: en tus pruebas la clave es la sabiduría. De igual manera te digo hoy, en los momentos tuyos de crisis, de dolor, la clave está en la sabiduría. No en cualquier sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús en tu vida y la mía. A Él sea la gloria siempre. Por eso es importante que entendamos y no confundamos. Sabiduría no es conocimiento y conocimiento no es sabiduría.
El conocimiento es información, es data. La sabiduría es saber aplicarla y utilizarla. Por eso Santiago les da la fuente de donde deben pedirla. Él le está diciendo a esta gente, oye, si tienes una necesidad o tienes necesidad de sabiduría, ahora le da la contestación, pídesela. ¿Pero a quién? A Dios. Mira lo que dice ese mismo versículo 5, la sección B. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago le presenta la importancia de la sabiduría para los tiempos que están viviendo. Y yo creo, como dije anteriormente, al comienzo de esta serie, es importante que entendamos verdaderamente que nosotros estamos pasando por momentos que nunca antes se habían vivido de esta manera para tu vida y la mía. Y es necesario que caminemos no con conocimiento, sino con sabiduría. No con cualquier sabiduría, sino bajo la sabiduría y la dirección de Dios para nuestra vida y así para poder dirigir a nuestras familias en tiempos como estos de una manera que honre y glorifique a Dios. De igual manera, para los tiempos que estamos viviendo, hoy necesitamos de esta sabiduría que es proveniente de Dios. El hermano de Jesús le dice, si van a pedir sabiduría, no vayan a ningún otro lugar a buscarla, porque solo encontrarán conocimiento. Pídansela, oren a Dios. Él está dispuesto a bendecirte con sabiduría. Y en la manera que deben pedirla es en oración. Muchas veces caminamos en nuestra vida y no sacamos tiempo, no tomamos tiempo para hablar con Dios. Pero Santiago le está diciendo a estos cristianos, hay una manera de pedir esto, hay un recurso, está en Dios, pero necesitas pedírsela a Él en oración. Ese es el lenguaje que Dios entiende y es como nos comunicamos con Él en medio de tus procesos y de tus pruebas que estás probablemente atravesando hoy día. No hay otro recurso. Simplifícate la vida. Ven a la fuente. Ven a Cristo Jesús. Santiago le dijo a estos cristianos perseguidos y sufrientes, si no tienes sabiduría, no hay nada de malo. Pide que hay. Pídela a Dios y recíbela en Cristo Jesús. Él no te va a rechazar. No te va a menospreciar. Él no te va a mirar de arriba abajo y después te va a ignorar. Él tampoco te va a sacar la lengua y se va a burlar de ti. Él te va a dar, como dice la Biblia, generosamente, porque nuestro Dios es un Dios generoso, con manos llenas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu necesidad se llama sabiduría. Tu recurso se llama Dios. Pide porque tu respuesta está en Cristo. Pide sin importar tu pasado. Pide que Él no te va a despreciar. Pide, pero pide con sabiduría. Y si no tienes sabiduría, ven a Cristo hoy y pídele sabiduría. Acércate las veces que sean necesarias. Y esto me recuerda a la historia bíblica donde había un hombre que le dijo a Jesús, ayuda a mi fe, ayúdame a creer. Él no estaba dudando, él estaba haciendo una petición real y genuina. Él dijo, ayuda mi poca fe, ayúdame a crecer esta fe. Él no dudó, simplemente pidió más fe, pidió oportunidad. Y de la misma manera tú y yo nos podemos acercar al Señor y decirle, Señor, yo tengo poca fe en esta área. No es que dude, pero dame más fe para yo poder atravesar este tiempo y poder esperar en ti confiadamente. Saber que Dios nos da generosamente debería llevarnos a pedirle más a Él. Porque pedirle más a Él significa para ti orar más. Pedirle más a Él significa para ti acercarte más a Él. Cuando tú y yo oramos,
dependemos y le estamos diciendo a Dios que dependemos más de Él. Es estar delante de su presencia. Por eso es importante que entendamos en los momentos donde pasamos por momentos de crisis, por momentos de prueba, por momentos de angustia. Es necesario que entiendas que necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la fe, el producto de la fe, el cual nos mantiene firmes en espera de nuestro auxilio. Y nuestro auxilio tiene nombre. Nuestro auxilio está en Cristo Jesús. Ahora Santiago le dice a estos cristianos, ¿cómo es que van a pedir? La acción que necesitamos tomar para pedir y que sea efectiva. El autor una vez más dice, tú vas a pedir, ve donde Dios. Ahora, mira la actitud, mira la acción. Pide con fe. Mira lo que dice el versículo 6. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Cuando la fe no es ejercitada, es débil. Se pone débil y al ser débil nos lleva a titubear, nos lleva a dudar de lo que hemos creído. Por eso es que en el versículo 3 de este mismo capítulo, Santiago le está hablando a esta gente y le está hablando del producto de su fe. De la importancia de que esta fe, sea mucha o poca, esté ejercitada para tiempos como estos. No importa la necesidad que tengas, la herramienta del cristiano siempre será la misma. La acción será la misma y es tener fe, es creer que Dios puede ayudarte en medio de tu conflicto, de tu situación. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora mire esto, cuando tenemos fe, creemos. Cuando creemos, confiamos. Cuando confiamos, nos acercamos. Cuando nos acercamos, es porque creemos. Y cuando creemos en Dios, lo buscamos y somos recompensados, somos premiados, somos coronados con Cristo Jesús. Cuando nuestra fe es probada, ya no hay obstáculos. El producto de nuestra fe es que estamos perseverando, que estamos resistiendo en medio de lo que podamos estar atravesando. Por eso Santiago invita a estos cristianos y de la misma manera yo te invito a ti hoy a que puedas permanecer en este tiempo de dificultad, de escasez, de enfermedad, de temor. Permanece ahí en Cristo Jesús, sostente, abrázate de Él. Porque es importante que entendamos que seremos recompensados si esperamos fielmente en Él. Por eso podemos pedir sin dudar, porque hemos creído. Por eso podemos pedir sin temor, porque sabemos que nunca ninguna de sus promesas nos ha faltado. Santiago le está diciendo a estos cristianos, la misma fe con la que estás soportando estas pruebas es la misma fe que vas a utilizar para pedir. No dudes, utiliza tu fe. No dudes, utiliza tu fe. Ahora, para pedir sabiduría, necesitas conocer tu condición. ¿Cómo vas a pedir algo que no sabes que necesitas? Cuando reconocemos nuestras debilidades y total necesidad de Dios para nuestra vida, podemos entonces entender que tenemos necesidad. Y podemos en humildad pedir a Dios. Entonces nos es revelada nuestra condición y verdadera necesidad a través del Espíritu Santo de Dios. Y podemos pedir lo que verdaderamente necesitamos sin desconfiar, sin titubear, sin vacilar y sin dudar. Mira lo que dice el versículo 6, la segunda sección de él en este capítulo 1.
sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7 dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Mire, amigo y amiga que me está escuchando, hermano y hermana que me está escuchando, dudar es vivir entre dos aguas. Es vivir entre creer y no creer. Cuando dudamos, es la condición de aquel que llamamos un hombre, y como establece la palabra aquí, el hombre de doble ánimo. La fe grita, sí, pero la incredulidad grita, no. Luego la duda llega y nos dice, sí, pero la duda unos segundos más tarde nos dice, no. Y fue lo que creo que le pasó a Pedro en Mateo capítulo 14, cuando fue a caminar sobre las aguas, que vio a Jesús caminando. Pedro salió en toda confianza. Pedro salió con todo el conocimiento que él tenía. Pedro era pescador, sabía nadar. Pedro sabía lo que estaba sucediendo, sabía quién era Cristo. Y cuando sale de la barca, comienza a caminar hacia Jesús. Llegó un momento de duda que lo llevó a las profundidades del agua. Y no solamente eso, casi ahogarse si Jesús no lo levanta y lo rescata. Yo creo que de la misma manera, tú que me estás escuchando, muchas veces tenemos conocimiento de Dios, caminamos, venimos a la iglesia, decimos que somos cristianos, somos partícipes del cuerpo de Cristo, pero verdaderamente todavía nuestra madurez está en desarrollo. Muchas veces dudamos, y aunque estamos caminando muchas veces bien, hay momentos donde nuestra mirada se sale de mirar a Cristo, se desalinea de la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida y nos comenzamos a ahogar en nuestros problemas, nos comenzamos a ahogar en nuestras situaciones. Pero yo quiero decirte en esta hora que en Cristo todavía hay esperanza. Pídele sabiduría y dice su palabra que Él te la dará, porque te ama, porque tiene un propósito contigo. Y necesitas entenderlo hoy. Pedro permitió que las olas del mar y el viento lo llevaran de un lugar a otro, lo hicieran tambalear al punto de hundirlo. ¿Y tú? ¿Estás dudando de lo que Dios puede hacer hoy en tu vida? ¿Estás titubeando? ¿Estás permitiendo que el viento te empuje? ¿Que la marea te empuje? ¿Estás siendo llevado de un lado a otro en tu mente hoy a causa de la duda? ¿Estás siendo indeciso e inconstante en lo que Dios puede hacer en tu vida? Creo que a veces limitamos el poder de Dios en nuestras vidas a causa de nuestra incredulidad, proveniente muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir todo el tiempo, de nuestras propias dudas. Por eso Santiago le presenta la sabiduría a estos cristianos, que solo proviene de Dios, a estos cristianos, y les dice, sea mucha o poca, utiliza la fe que tienes sin dudar. Y yo te invito hoy a ti a que le pidas al Señor sabiduría, a que le pidas al Señor en este proceso que te ayude a crecer, que te ayude a madurar en Cristo para la gloria de Dios. Sea mucha tu fe o sea poca tu fe, lo importante es que te mantengas firme, que te mantengas conectado, alineado a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. No se trata del tamaño de tu fe, se trata siempre del tamaño de tu Dios. Eso es como una frase que escucho por ahí muchas veces, que nosotros los hispanos utilizamos, que decimos, nunca le digas a tu Dios cuán grande es el problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero tú necesitas sabiduría para poder comprender esto. Tu Dios es tan grande que no puedes ir arriba de Él, tan ancho que no puedes ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Él te ama y Él está trabajando contigo en medio de esta crisis. Créelo, no porque yo te lo digo, sino porque la palabra que es la boca de Dios lo expresa en ella. Quiero terminar con unas palabras que Warren Wiersbe dijo.
¿Por qué necesitamos sabiduría cuando estamos pasando por pruebas? ¿Por qué no pedir fuerza o pedir gracia o incluso liberación? Necesitamos sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos está dando para madurar. La sabiduría nos ayuda a entender cómo usar estas circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Quiero decirte a ti en esta hora, tú que me estás escuchando, verdaderamente, si quieres una mente perfecta, necesitas vivir el contenido del mensaje de la palabra de Dios. Si quieres una mente perfecta, necesitas estar tu mente llena de la sabiduría, no del conocimiento, llena de la sabiduría de Dios en tu vida. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando, si no tienes una relación con Dios, si no conoces a Cristo, te invito en esta hora a que te conviertas en un discípulo de Cristo. Quiero decirte que nadie te va a amar como Él te ama. Verdaderamente muchas veces caminamos en nuestra vida sin fe, sin esperanza. Se nos olvida que hay un Dios que nos creó, que hizo los cielos y la tierra y también te hizo a ti. Probablemente tú sabes que Dios te creó con un propósito perfecto, pero has caminado, has corrido fuera de su perfecta voluntad para tu vida. Has caído en un lugar oscuro, has caído en un lugar de quebrantamiento. Pero yo te digo hoy que si tú crees, que era lo que estábamos hablando hoy, si tienes fe en esta palabra, si tienes fe en las promesas de Dios, si puedes creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, que quitó el pecado del mundo y que vuelve de nuevo un día a buscar a su iglesia, a buscarte a ti, a buscarme a mí, si puedes creer en eso, que Él caminó entre los hombres sin pecado, que fue crucificado a causa de tus pecados y los míos. Si fue puesto en una cruz, fue puesto con una corona de espinas a causa de tu maldad y la mía. Fue muerto, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y por esa razón, hoy yo puedo predicarte este mensaje de esperanza y de amor. En Cristo está todo lo que tú necesitas. En Cristo está la sabiduría de Dios para tu vida y la mía. Así que si tú reconoces esto en tu vida, ahí donde estás, pídele perdón al Señor por tu pasado, por tu pecado. Pecado es todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que pídele perdón. Envíame un mensaje con tu nombre. Envíame un mensaje a través de Messenger o a través de nuestro email. Envíame un mensaje para así yo poderte llamar y poder hablar un poco sobre lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Jehová ponga en cada una de sus vidas paz. Y que esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que tengas una mente perfecta, una mente llena de la sabiduría de Dios. Dios te bendiga.